es el nombre que tiene este liceo, el liceo más emblemático de Valparaíso, liceo donde estudió nuestro presidente Salvador Allende Voces, y muchas generaciones, grandes políticos, fueron profesores y alumnos, además del Liceo Eduardo de la Barra, un símbolo de Valparaíso. Eduardo de la Barra fue director del liceo, que en ese tiempo no tenía su nombre, por supuesto, y le tocó la época de la revolución, así llamada revolución en contra de Balmaceda, que fue el alzamiento de la Armada en contra de Balmaceda, con apellido que se repite en la historia, financiado por Edwards, por doña Juana Ross de Edwards. La Armada se levanta en contra del presidente Balmaceda, democráticamente elegido, por cierto, y destruyen, ingresan al Liceo Eduardo de la Barra y destruyen la biblioteca de don Eduardo de la Barra. Ingresan al liceo, que en ese tiempo repito, no se llamaba así. En el clip van a poder ver cómo la historia es cíclica, ¿no? Y cómo se repite, y cómo el nunca más entra a uno a pensar qué tan fuerte es el nunca más. Han pasado muchos años desde la revolución en contra del presidente Balmaceda, y uno escucha, y yo les pido que vean con atención el clip al final y se dan cuenta de que esa historia en 1973 se repitió casi exactamente igual, con otro presidente de España. Si bien el Liceo Eduardo de la Barra es reconocido por su excelencia académica, por alcanzar altos porcentajes en pruebas de rendimiento para continuar estudios superiores, su historia ha estado plagada de adversidades, producto de los rigores de la naturaleza o de contingencias económicas y políticas. La suerte del liceo no ha estado ajena a la vulnerabilidad de la ciudad de Valparaíso, pero frente a los duros desastres reside también la mayor fortaleza de su valioso capital humano, que le ha permitido levantarse de los contratiempos una y otra vez. A mediados del siglo XIX, Inglaterra juega un papel preponderante por su influencia comercial, política y militar en esta incipiente nación. Gran número de súbditos británicos se establecen en el puerto y abren casas comerciales y compañías navieras. La mayoría se radica en el Cerro Alegre, junto a los alemanes, franceses, italianos y americanos. Los primeros colegios extranjeros se establecen en este barrio, como el Mackay School, la Die Deutsche Schule. Al mismo tiempo se abren colegios privados y de órdenes religiosas en la ciudad. El Estado no toma en cuenta el desarrollo de la educación pública en Valparaíso como había hecho con otras ciudades. El gobierno de Manuel Montt se plantea como objetivo elevar el nivel cultural de la población y para ello aumenta la matrícula de las escuelas estatales. Entonces surge la idea de abrir un liceo en la zona y se elige Quillota. La construcción se ve detenida por la Revolución de 1859. Los porteños y el diario El Mercurio de Valparaíso llevan a cabo una campaña para que el liceo abra sus puertas en la ciudad. El 22 de marzo de 1862 se funda, bajo la presidencia de José Joaquín Pérez, el primer establecimiento de educación pública en el puerto. El 2 de junio del mismo año, una mañana húmeda y fría, las calles de la ciudad ven a unos 150 jóvenes dirigirse al convento de los Mercedarios, en la calle Retamo, para ingresar a las aulas del Liceo de Valparaíso. Es el primer día de clases para unos ambiciosos muchachos que aspiran a elevar su nivel cultural, convertirse en buenos ciudadanos y servir como útiles trabajadores a su país. El megasismo del 25 de marzo de 1871 produjo graves daños en la ciudad. Los claustros del liceo quedaron inutilizados. En mayo se reinician las actividades en una casona de la calle Circo, hoy Edwards. En 1877 las clases se trasladan a un edificio nuevo
y de acuerdo a las necesidades del liceo y a la creciente demanda de la matrícula. La ubicación es la que se mantiene hasta la actualidad. Don Eduardo de la Barra, ingeniero, matemático, escritor, profesor y defensor de la democracia, es nombrado rector del liceo por el presidente Aníbal Pinto, cargo que ejerce entre 1877 y 1891. El colegio alberga al Museo de la Historia Natural, al Laboratorio de Física y Química, al de Mineralogía, al de Microbiología, entre otras innovaciones. En 1879, más de 140 alumnos cierran sus libros para enrolarse en las Fuerzas Armadas, distinguiéndose por su valor en la Guerra del Pacífico. El plantel sirve también de hospital de sangre. En 1881 se cede el local para que funcione la Escuela Naval. Una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo desencadenó la Revolución de 1891 que derrocaría al presidente Balmaceda. Don Eduardo de la Barra sufrió en carne propia los avatares del conflicto. No pudo continuar sus tareas como jefe del establecimiento, puesto que se había convertido en un cuartel militar. Su hogar fue invadido por soldados y el comandante del batallón Iquique ordenó la quema de sus documentos y escritos en el patio de su casa. El liceo es saqueado por lanceros que destruyeron el gabinete de física, de bacteriología, el meteorológico, la biblioteca, el archivo del Museo de Historia Natural y Etnográfico fundado por don Eduardo. Su diploma de la Real Academia de la Lengua Española es arrancado por los militares de la pared de la rectoría y pateado en el suelo por los vándalos invasores. Las nuevas autoridades encabezadas por una junta de gobierno habían usurpado el poder en Chile por medio del terror, el asesinato, el encarcelamiento, las ejecuciones sin juicio, la tortura, la delación ante el horror de la ciudadanía. Se producen persecuciones políticas en masa de aquellos que habían apoyado al gobierno de Balmaceda. Funcionarios públicos leales al presidente mártir pierden su empleo y su derecho a la jubilación. Algunos hogares son saqueados por las hordas revolucionarias. Hay miles de niños huérfanos y viudas. Muchos deben exiliarse, entre ellos don Eduardo de la Barra, que busca refugio en la Argentina. El 16 de agosto de 1906 se produce un terremoto de enormes proporciones que deja en el suelo a Valparaíso. El barrio de El Almendral arde por sus 4 costados y el número de víctimas sobrepasa las 1000 personas. El liceo sufre la pérdida total de su edificación y mobiliario, ya que el sismo había provocado un incendio que lo deja convertido en cenizas, salvo algunas murallas del primer piso. Una unidad militar de Concepción que acude en ayuda de la ciudad fija su campamento en el mismo liceo y construyen galpones. Rumores de que el establecimiento sería transformado en un cuartel permanente lleva al rector Rudolf a solicitar al presidente Pedro Montt la devolución del local. Este rector logra convertir el liceo en forma provisional primero, para luego ser un edificio permanente donde estudiamos los viriles muchachos, como reza el antiguo himno. En 1944, el Liceo de Valparaíso toma el nombre del Liceo número 1 de hombres Eduardo de la Barra, en honor al insigne maestro por su extraordinaria gestión como educador y por su excelente labor pedagógica. El 28 de marzo de 1965, un megasismo se deja sentir y daña la añosa construcción de 1912. Los liceanos de 1967 exigen un liceo nuevo y se toman las dependencias del colegio. Todos los estamentos del liceo dirigidos por el rector Hernando Albornoz se unen para luchar por un nuevo edificio. Hay una marcha conjunta de docentes y alumnos por las calles que finaliza frente al diario El Mercurio. Al año siguiente se lleva a cabo una nueva ocupación del local que recibe
cobertura de los medios de comunicación del puerto. Durante el gobierno de la Unidad Popular, presidido por su más destacado exalumno, el presidente Salvador Allende, se entrega el anhelado nuevo edificio que es inaugurado por el mismísimo presidente en persona. El establecimiento deja de ser exclusivamente de hombres y se convierte en un liceo coeducacional. Se discute en todos los segmentos del liceo el proyecto de reforma educacional del gobierno, la Escuela Nacional Unificada. El golpe de Estado de 1973 puso término a las reformas impulsadas por la Unidad Popular, entre ellas la ENU. Se inicia una cruel persecución de los seguidores del gobierno de Allende. El liceo es intervenido por la Armada. Los principales directivos del establecimiento son detenidos, torturados y luego enviados al campamento de Chactado y sacados del liceo por gente de los servicios de seguridad de la Junta de Gobierno. Lo mismo ocurre con una gran cantidad de alumnos menores de edad. Se elaboran listas negras y la delación se pone en marcha. La historia se repite. Durante la dictadura, los alumnos se las ingeniaban para demostrar su disidencia frente al interventor naval y a las nuevas directrices del gobierno militar, a pesar de que algunos de sus propios compañeros pertenecían a la Secretaría Nacional de la Juventud, organización pro régimen, y que actuaban como soplones o sapos en la jerga popular. El delegado naval solía dar sus paseos por el patio del liceo durante los recreos como acción disuasiva entre los jóvenes. Ciertos muchachos, durante un paseo del sargento, le lanzan manzanas desde el segundo piso con una puntería tan certera que todas, sin excepción, dan en el blanco. Fue la primera protesta de estos valientes liceanos. Ya en democracia, el liceo necesitaba mejorar su infraestructura mobiliaria para continuar siendo el primero entre sus pares de la quinta región. Durante el primer mandato de la presidencia de Michelle Bachelet, se lleva a cabo el proyecto de ampliación y modernización del local a fin de brindar una educación de calidad para sus estudiantes. Se construye el pabellón Cerro y con ello se alcanza la capacidad equivalente al Liceo Viejo, es decir, 2.200 alumnos en 48 aulas. El fisco invirtió cerca de 3.000 millones de pesos. A pesar de esta cantidad de dinero, la obra presentó fallas tempranamente. También sufrió daños tras el sismo del 27 de febrero de 2010. Otros críticos señalaron la seguridad de las escaleras como altamente peligrosas frente a una posible caída de algún inquieto muchacho, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. El Liceo Eduardo de la Barra, institución más que centenaria, forma parte del inventario de esta ciudad marítima y del alma y del corazón de los nobles porteños. Por él han pasado muchas generaciones y ha sido guía y formador de miles de buenos ciudadanos y abnegados servidores de la nación. Hoy se yergue orgullosamente como un faro cultural que ilumina y da brillo a la educación de la quinta región. El Liceo Eduardo de la Barra será siempre un símbolo de la pujante ciudad de Valparaíso y reconocido por sus transparentes señas de identidad: honor, deber, unión. En las aulas forjáis vuestro temple y al liceo brindáis precio honor, cual falange de fuertes atletas os cultivan el aire y el sol, con prestancia sonáis las trompetas que proclaman saber y vigor. Vais plasmando de Chile el futuro, con prestancia, con fe y con amor. Vais marchando con paso seguro hacia un mundo más noble y mejor.
ser